Hola a todos. A continuación, veremos el tema 2.2. La sentencia if-else. Estructura de selección. Empecemos. Sentencia if de dos alternativas. A diferencia de la sentencia if sencilla, donde si la expresión lógica al ser verdadera, se ejecuta la acción y si es falsa se sigue con la secuencia del programa. En la sentencia if-else, se tienen dos alternativas de ejecución. Como se muestra, si la expresión lógica es verdadera, se ejecuta la acción 1, pero si la expresión lógica es falsa, se ejecuta la acción 2. Como se ve en el diagrama de flujo, cuando se llega al bloque de decisión, se revisa la expresión lógica o condición. Si esta es verdadera, se ejecuta la acción 1, de lo contrario, si la expresión lógica es falsa, se ejecuta la acción 2. Como se muestra en el ejemplo, se requiere imprimir, el consumo es de 12 km por litro, si la velocidad es menor o igual a 80 km por hora. De lo contrario, si la velocidad es mayor a 80 km por hora se imprime, el consumo es de 10 km por litro. Como se ve en el diagrama de flujo, ya solicitada la velocidad al usuario al llegar al bloque de decisión, se revisa la expresión lógica velocidad es menor o igual a 80, si es verdadera, se imprime, el consumo es 12 km por litro, si la expresión lógica es falsa, se imprime, el consumo es 10 km por litro. Vayamos al compilador de C. A continuación, crearemos un nuevo programa. Lo guardaremos con el nombre, tema 2, programa 1. Ponemos el comentario programa 1. Sentencia if-else. Ponemos la directiva include con el archivo stdio.h. Iniciamos nuestra función principal. Declaramos la variable del tipo int, con el nombre vel. Solicitamos al usuario con un printf que inserte la velocidad. Configuramos la función scanf, con %d para que el usuario inserte un número entero decimal, y lo guarde en la variable vel. Posteriormente pasamos a la sentencia de selección if-else, y declaramos la expresión lógica con velocidad, menor o igual a 80, si esto es verdadero. Imprimimos el mensaje, el consumo es de 12 km por litro. Ponemos el else. O de lo contrario. Esto aplica si la expresión lógica del if es falsa. Imprimimos el mensaje, el consumo es de 10 km por litro. Finalizamos con return 0. Guardamos el programa. Compilamos para verificar que no tenga errores el programa. Como vemos no tiene ningún error, ni advertencia. Entonces procedemos a ejecutar el programa. Se pide al usuario que inserte la velocidad. Insertamos el valor 60. Se imprime, el consumo es de 12 km por litro. Volvemos a ejecutar el programa. Se pide al usuario que inserte la velocidad. Insertamos el valor 90. Se imprime, el consumo es de 10 km por litro. Sentencia if-else anidada. La sentencia if-else también puede utilizarse de forma anidada. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de la sentencia if-else, se puede tener otra sentencia if-else, ya sea dentro del if, o dentro del else. ¿Cuál es el objetivo de utilizar una sentencia if-else anidada? Es implementar una serie de alternativas con expresiones lógicas, para tener varias sentencias o acciones de decisión. Como se muestra en la sintaxis, se tienen if-else anidados dentro de la rama falsa. De esta forma se puede ir revisando de condición en condición, hasta que una de ellas sea verdadera, se ejecuta la sentencia correspondiente, y ya no se revisan las demás condiciones. Como se ve en el diagrama de flujo, cuando se llega al primer bloque de decisión, se revisa la expresión lógica o condición 1. Si esta es verdadera, se ejecuta la sentencia 1 y se sigue con el flujo del programa. De lo contrario, si la condición 1 es falsa, se pasa al segundo bloque de decisión, se revisa la condición 2. Si esta es verdadera, se ejecuta la sentencia 2 y se sigue con el flujo del programa. De lo contrario, si la condición 2 es falsa, se pasa al bloque de decisión n, se revisa la condición n.
Si esta es verdadera, se ejecuta la sentencia N y se sigue con el flujo del programa. De lo contrario, si la condición N es falsa, se ejecuta la última sentencia y se sigue con el flujo del programa. En el siguiente ejemplo, se requiere imprimir el consumo de la siguiente forma. 12 km por litro, si la velocidad es menor o igual a 60 km por hora. 15 km por litro, si la velocidad es entre 60 y 90 km por hora. 10 km por litro, si la velocidad es entre 90 y 120 km por hora. Y 8 km por litro, si la velocidad es mayor o igual a 120 km por hora. ¿Cómo quedan las condiciones? En la primera condición el caso sería velocidad es menor o igual a 60 km por hora. En la segunda condición tendríamos dos casos, primero la velocidad es mayor a 60 km por hora, y segundo la velocidad es menor a 90 km por hora. Solo cuando las dos condiciones son verdaderas se cumple la expresión lógica. En la tercera condición también se tienen dos casos, primero la velocidad es mayor o igual a 90 km por hora, y segundo la velocidad es menor a 120 km por hora. Solo cuando las dos condiciones sean verdaderas se cumple la expresión lógica. En el cuarto caso, este se dejará en la rama falsa del último if-else, o sea todo valor de velocidad, mayor o igual a 120 km por hora. Como se ve en el diagrama de flujo, ya solicitada la velocidad al usuario, al llegar al primer bloque de decisión, se revisa la expresión lógica velocidad es menor o igual a 60, si es verdadera, se imprime, el consumo es 12 km por litro, y se sigue con el flujo del programa. Si la expresión lógica es falsa, se pasa al segundo bloque de decisión, se revisa la expresión lógica velocidad es mayor a 60 y velocidad es menor a 90, si es verdadera, se imprime, el consumo es 15 km por litro, y se sigue con el flujo del programa. Si la expresión lógica es falsa, se pasa al tercer bloque de decisión, se revisa la expresión lógica velocidad es mayor o igual a 90 y velocidad es menor a 120, si es verdadera, se imprime, el consumo es 10 km por litro, y se sigue con el flujo del programa. Si la expresión lógica es falsa, se imprime el consumo es 8 km por litro. Vayamos al compilador de C. A continuación, crearemos un nuevo programa. Lo guardaremos con el nombre, tema 2, programa 2. Ponemos el comentario programa 2. Sentencia if-else anidada. Ponemos la directiva include con el archivo stdio.h. Iniciamos nuestra función principal. Declaramos la variable del tipo int, con el nombre vel. Solicitamos al usuario con un printf que inserte la velocidad. Configuramos la función scanf, con %d para que el usuario inserte un número entero decimal, y lo guarde en la variable vel. Posteriormente pasamos a la sentencia de selección if-else, y declaramos la expresión lógica con velocidad menor o igual a 60. Si esto es verdadero, imprimimos el mensaje, el consumo es de 12 km por litro. Dentro de la rama falsa del primer if-else, ponemos el siguiente if-else, y declaramos la expresión lógica velocidad es mayor a 60. Operador lógico AND, y velocidad es menor a 90. Si esto es verdadero, imprimimos el mensaje, el consumo es de 15 km por litro. Dentro de la rama falsa del segundo if-else, ponemos el siguiente if-else, y declaramos la expresión lógica velocidad es mayor o igual a 90. Operador lógico AND, y velocidad es menor a 120. Si esto es verdadero, imprimimos el mensaje, el consumo es de 10 km por litro. Dentro de la rama falsa del tercer if-else, se imprime el mensaje, el consumo es de 8 km por litro. Finalizamos con return 0. Guardamos el programa. Compilamos para verificar que no tenga errores el programa. Como vemos no tiene ningún error, ni advertencia. Entonces procedemos a ejecutar el programa. Se pide al usuario que inserte la velocidad. Insertamos el valor 50. Se imprime, el consumo es de 12 km por litro. Volvemos a ejecutar el programa. Se pide al usuario que inserte la velocidad. Insertamos el valor 80. Se imprime, el consumo es de 15 km por litro. Volvemos a ejecutar el programa. Se pide al usuario que inserte la velocidad.
Insertamos el valor 100. Se imprime, el consumo es de 10 kilómetros por litro. Volvemos a ejecutar el programa. Se pide al usuario que inserte la velocidad. Insertamos el valor 130. Se imprime, el consumo es de 8 kilómetros por litro. Y finaliza el programa.